vamos a dar inicio. Ya tenemos en la línea a nuestro amigo, el maestro Mucio Israel Hernández. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio de Acción MX. A Fer Flores, por supuesto, un gran abrazo, que como cada 15 días nos vemos, nos oímos los domingos y nos vemos imaginativamente pues a través de las ondas maravillosas del radio. Oigan, pues hoy básicamente teníamos un tema sobre el sistema anticorrupción, en donde pues próximamente va a empezar a trabajarse la armonización que tiene que ver con la ley general y los retos que tiene la Ciudad de México para poder ir al asunto de la ley anticorrupción. Pero también hay un tema importante que ya nos lo recordaba Fer Flores, que es el asunto del 11 de septiembre, que además yo creo que ha cambiado básicamente todas las relaciones en términos del mundo por de estos ataques a las Torres Gemelas. Y nada más habría que recordar muy rápido que precisamente el ataque a las Torres Gemelas ha tenido impacto sobre todo en lo que tiene que ver con privacidad. A partir del 11S se han venido generando casi en todos los hemisferios lo que se llama los actos patrióticos o las actas patrióticas, que son básicamente cómo se genera un asunto de reducción a la privacidad y a la protección de nuestros datos en ámbitos digitales. A partir de ahí hemos conocido, por ejemplo, con Wikileaks, con todo el asunto de Assange, el tema de los metadatos, el asunto de cómo precisamente se hace un mecanismo de vigilar los movimientos de las grandes masas humanas, y todo ha sido a partir del 11S, es decir, ha habido un impacto muy importante. Me parece que en México pues nosotros tenemos también un asunto de mucha influencia a partir de eso, que es todo el asunto de la ley telecomunicaciones, particularmente porque, como ustedes saben, las bases de datos de todos nuestros mensajes, nuestros correos, nuestras llamadas telefónicas pues están almacenadas. Baja mucho el tema de la privacidad, de la protección de los datos personales, y evidentemente no ha sido menor. Creo que ha cambiado toda la lógica de relación internacional en el mundo a partir del 11S, que vale la pena precisamente también digamos hacer un llamado enérgico, porque pues los actos terroristas no puedan ser la forma en cómo se resuelvan las cosas en el mundo. Por supuesto, maestro. Vale la pena recordarlo, mi querido Fer. Por supuesto, gracias maestro. Quería preguntarle, bueno, a partir de toda esta regulación de los datos personales y de el papel que juega el gobierno para tanto custodiar los datos personales como para tener acceso a esos datos personales para prevenir estos pues actos de terror, sí. Está muy ligado a este tema del sistema anticorrupción, que por un lado tiene que proteger información, pero por otro lado tiene que darle acceso a esa información a las personas correctas para prevenir e incluso castigar delitos, ¿no es así, profesor, exactamente, maestro? Una parte fundamental precisamente del sistema anticorrupción es precisamente generar grandes bases de datos que permitan precisamente darle seguimiento a averiguaciones previas a aquellas personas que han tenido un impacto y han generado un mecanismo que pueda lesionar el patrimonio. Va a ser una plataforma nacional en donde todos los órganos de control constitucional, como transparencia, como precisamente las auditorías, las contralorías, todo el mundo que hace un mecanismo de control interno y externo tiene precisamente que tener información en esa base de datos, y a partir de ahí genera una serie de mecanismos que prevengan, controlen, y sobre todo uno de los grandes retos, cómo cerrar la brecha entre la percepción de impunidad que existe precisamente por los actos de corrupción. Es decir, me parece que necesitamos, digamos, mencionaré una serie de retos que deben de ser necesarios precisamente para que el sistema anticorrupción en los estados y en la Ciudad de México pueda funcionar. Primero, que pueda cerrar la brecha entre impunidad y la percepción de que se pueden cometer actos, digamos, de mucho impacto al espacio público, al erario, a estas cosas, y no hay ninguna consecuencia. Creo que necesitamos primero cerrar esta percepción de impunidad, en donde finalmente las cosas que sucedan tienen que tener una consecuencia. Segunda, necesitamos al 17 de julio tener cuando menos 5 o 6, el 17 de julio de 2017, 5 o 6 leyes nuevas
que permitan precisamente configurar todo lo que es el sistema anticorrupción local de la Ciudad de México. Claro. Una ley de responsabilidades de servidores públicos, un asunto que tiene que ver con un fiscal anticorrupción, el asunto de hacer modificaciones al Tribunal Superior con lo contencioso administrativo para que sea para que haya una ley de justicia administrativa. Necesitamos, por supuesto, generar y fortalecer todo lo que tiene que ver con la Auditoría Superior de la Ciudad de México para que la fiscalización sea en tiempo real. Ahora, estamos cambiando el parámetro fundamental porque antes solo revisábamos ingresos, por ejemplo, de los servidores públicos. Hoy vamos a revisar egresos de los servidores públicos, es decir, las asimetrías que se dan entre lo que ingresa y evidentemente la evolución patrimonial de los servidores públicos. Es un cambio cualitativo y necesitamos precisamente tener una política pública no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Yo digo que lo que va a suceder en el 2017, en julio de 2017, tiene que ser una política de mediano largo plazo, cuando menos de 2 décadas, porque el combate frontal a la corrupción, los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia deben de ser transgeneracionales. Necesitamos, por lo tanto, tener una mirada, querido Fer, Claudia, de largo plazo, precisamente para poder generar una política que impacte en toda la ciudad y que llegue hasta nuestros hijos y, por supuesto, a los hijos de nuestros hijos. Por supuesto. Maestro, perdón la interrupción. No, por favor, entonces, nos está comentando, de acuerdo a lo que nos dice, que hasta el 2017 se va a echar a andar este sistema que va a vigilar tanto los ingresos como egresos, ¿no? Exactamente, lo que se llama evoluciones patrimoniales, toda una nueva ley de responsabilidad de servidores públicos, el asunto de la articulación de las instituciones que están encargadas precisamente de hacer un mecanismo de control tanto interno y externo, fiscalizar el uso de los recursos. Es un mandato constitucional que existe a partir precisamente de todo el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos, que en 17 todos los estados y particularmente la ciudad esté armonizada en términos normativos. Pero habría que decir también que la Ciudad de México está en un proceso que en unos días se va a instalar el constituyente de la ciudad y que ese constituyente también trae líneas generales que tienen que ver con transparencia, con rendición de cuentas, con un mecanismo anticorrupción y, por ejemplo, un principio que yo creo que va a discutirse fuertemente, que es el asunto del derecho a la buena administración. Y ese derecho a la buena administración implica también que haya una serie de mecanismos que permitan precisamente controles eficientes en términos de el gobierno y la administración en la ciudad. Por lo tanto, tanto el sistema anticorrupción como la Constitución tendrán que tener líneas paralelas en mucho diálogo para que lo que establezca los dos mandatos constitucionales, la reforma política por un lado y el tema de los mecanismos anticorrupción, puedan dialogar y podamos tener para julio de 2017 un mecanismo poderoso que permita precisamente tener controles eficientes en la buena administración de la ciudad. Por supuesto, maestro. Pues entonces vamos a estar al pendiente. Esperamos dentro de 15 días también tener los avances sobre esta función del constituyente y el avance que vamos a tener en esta materia de ley anticorrupción. Maestro, pues por el momento se nos acabó el tiempo, pero esperamos contar con usted dentro de 15 días para que nos siga informando sobre este tema que nos concierne a todos. Exactamente, mi querido Fer, Claudia, pues les mando un fuertísimo abrazo y ojalá todos los radioescuchas disfruten este domingo en la Ciudad de México. Gracias, comisionado. Hasta luego. Un abrazo. Muchísimas gracias. Él es el maestro Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Muchísimas gracias.